¿cómo están? Dios le bendiga. Bueno, yo sé, hermosa, que ahí donde usted está, pues tal vez en este momento no se ha conectado, pero yo sé que el Espíritu Santo va a inquietarle en su corazón para que se conecte. Así como el Señor me inquietó a mí, sabe, ya llevo más casi un año de no compartir testimonio para andar afanada de muchas cosas que más adelante les contaré cuál es el precio que uno paga cuando uno trata de afanarse en muchas cosas y lo que menos tiene es pues el temor al Señor o el compromiso. Pues ustedes, yo sé que hay muchas princesas pues que se van a conectar que por primera vez a nuestra página, y antes de todo me gustaría darle la bienvenida al Espíritu Santo, a ese que se merece toda la honra y la gloria, a ese que dice la palabra que es el único que nos puede convencer de pecado. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero solo es Él el único que puede decirnos cuando algo está bien y algo está mal. Y ahí donde usted está, pues le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo, que sea Él tomando el control desde el inicio al fin de la transmisión, y que sea Él tocando su corazón, así como hace 2 años Él me tocó el mío. Hace 2 años mi vida tuvo un giro diferente, cuando muchas veces yo pensé pues que la situación iba a ser diferente en mi vida, cuando muchas veces me sentí fracasada. Bienvenidas hermosas, bienvenida Flor, bienvenida Reinita. Dios me les bendiga, y a cada una de las princesas que se van a empezar a conectar, pues que el Señor me les bendiga y me les guarde. Y pues aquí está el Espíritu Santo en este lugar, aquí está el Hijo, aquí está el Padre, y es momento de explicarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Bienvenida Madeline, del Evangelio Completo. Somos una organización conformada por mujeres donde no existe ningún tipo de barrera, ya sea social, cultural ni política. Nos reunimos en lugares neutros como ser hoteles, restaurantes, cafeterías. Nuestro único objetivo es que usted establezca una relación directa o personal con el Señor. Aquí nadie le va a pedir a usted, hermosa, que cambie de religión. Aquí es un cambio de relación. Bendiciones, Reinita. ¿Y para qué usted necesita un cambio de relación? Usted necesita ser una mejor amiga, una mejor vecina, una mejor compañera de trabajo y sobre todo una mejor hija de Dios. Bendiciones, Evelyn, la amo. Y sobre todo, pues servir a Dios es un privilegio, y sabe. Y les voy a contar algo acerca de mí. Pero antes de todo, yo quiero que usted ahí donde está tome una hojita de papel y haga una petición. Sabe, muchas veces pensamos que el Señor solo está dentro de 4 paredes. El Señor está en todo lugar. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra, y nosotros lo creemos. Y me gustaría que usted tomara una hojita de papel y usted hiciera una petición, y al final de la reunión, bendiciones Marinela, usted hiciera una petición personal, y nosotros al final vamos a orar. Usted va a romper esa papeleta y usted simplemente va a declarar que hecho está en el nombre de Jesús. Pues ustedes dirán quién soy yo. Pues hermosa, mi nombre es Karen Zelaya, soy capitalina. Tengo alrededor de 6 años de vivir en Choluteca. Me vine desesperada porque yo pensaba hace mucho tiempo que el huir de un lugar era la solución más para evitar los problemas, pero realmente era necesario que yo viniera a este lugar para que tuviera un encuentro personal con el Señor, porque muchos años yo me congregué y sabe, mi vida era igual, y no era culpa del lugar donde yo visitaba, era yo que realmente no era mi tiempo, y realmente no era Choluteca. Quiero comentarles que soy hija de 2 padres que nunca tuvieron una relación estable, solamente era más una aventura, y somos 4 hermanos, pero actualmente uno falleció el año pasado, y nosotros nos crecimos así como que la suerte nos acompañara. Les explico por qué. Mi mamá se echó toda la obligación de los gastos económicos. Entonces mi abuela le pidió que se fuera a otro país, y ella mandaba todos los meses su remesa. Yo tuve muñecas, yo tuve todo, pero sabe, siempre necesité el amor. Muchas veces culpé a mi mamá, muchas veces me llené de amargura porque yo decía, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué? Porque yo le echaba la culpa a ella de mi situación. Y ahora que conozco al Señor, sé que cada quien vive un proceso y nadie puede hablar de un proceso que no ha vivido. Mi mamá, así como yo, fuimos víctimas de las circunstancias, pero las cosas cambiaron. Mi mamá se fue al extranjero, nosotros quedamos con mi abuela.
Una señora que en su poca educación, ¿verdad? Ella nos supo criar entre golpes, maltratos. Nunca nos dijo que nos amaba, nunca nos dijo que nosotros éramos la niña de sus ojos, pero sabe, esa señora se dejó su trabajo. Hola Griselda, Dios le bendiga, Bere. Ella dejó su trabajo, ¿por qué? Por cuidar a unos nietos que no eran ni siquiera hijos de ella, cuando ella ni siquiera pudo haber cuidado a algunos de sus hijos. En aquella casa habían gritos, habían pleitos, porque mis hermanos mayores daban problemas. Y realmente yo decía, pero ¿por qué a mí no me regañan? Si yo quiero que me regañen, porque yo pensaba que la manera de demostrar el amor era regañando. Y resulta que alrededor de mis 5 años yo tenía la costumbre que cuando los vecinos me mandaban a comprar, a mí me encantaba. ¿Por qué? Porque ellos nos daban dinero. Y resulta que una persona llegada a mí me mandó a hacer un mandado, y cuando yo regresé, yo estaba muy pequeña, y cuando yo regresé a mi casa, resulta que aquel varón intentó abusar de mí. Dios utilizó a mi hermano menor, y recuerdo que él llegó, yo estaba ya sin ropa, y entonces él solo se jugó en mí, pero yo no entendía que en ese momento que ese era un espíritu de lascivia. Bendiciones Carlita, bendiciones Kelly, y ese era un espíritu de lascivia que me siguió por muchos años. Pues de ahí yo tenía una persona a la cual yo admiraba mucho, y era una tía. Para mí ella era la niña, o sea, yo era su niña, ¿verdad? Pero resulta que en ese momento yo no entendía que entre ella y mi familia había una rivalidad, había un celo, tal vez porque mi abuela nos crió, tal vez porque mi abuela se echó una obligación que no tuvo que haberse hecho cargo, ¿verdad? Entonces llegan los maltratos de hola Katia hermosa, bendiciones. Y llegaron los maltratos de parte de los tíos. No les voy a decir que nosotros no nos portábamos mal, sí, muchas veces éramos malcriados, éramos rechazados, muchas veces yo me sentía arrimada, muchas veces yo decía, pero si Dios existiera, ¿por qué mi mamá nos abandonó? ¿Por qué mi papá nos abandonó? ¿Por qué mis tíos nos pegan por todo? Pero siempre Dios pone personas. Y recuerdo que la mamá de mi prima, ella me amaba mucho, ella me daba comida, ella me peinaba, ella me cuidaba, y siempre me aconsejaba, me decía que me cuidara, me decía cosas muy hermosas, ¿verdad? Pero yo en ese momento no lo entendía, porque cuando usted no tiene identidad, usted tiene falta de amor, usted nada lo va a querer. Pueden darle lo mejor, pero su corazón va a estar vacío. Y yo fui creciendo, y resulta que esa tía conoció una pareja, y aquel varón le llevaba detalles a mi tía y me llevaba detalles a mí. Yo era muy pequeña y no entendía por qué él lo hacía. Pero aquel varón, cuando mi tía no estaba presente, me tocaba. Aquel varón me decía cosas feas. Bendiciones Rosemary, bendiciones Carlita. Y él me decía cosas bien feas, y su mirada era muy atemorizante. Pero yo no lo conté porque yo dije, no me van a creer, porque ya la primera ocasión yo lo comenté y pues me dijeron que me callara. Y resulta que aquel varón, fueron años donde aquel varón se despertaba en la madrugada y me tocaba mi cuerpo, y yo solamente quería que la tierra me tragara. Yo deseaba morirme en ese momento, yo no quería que eso me sucediera. Lo que yo no entendía era por qué me sucedía, ¿verdad? Bendiciones Leslita. Y resulta que van pasando el tiempo, yo me voy a vivir con esa tía, yo le cuidaba a su hijo, y resulta que en una ocasión ella me dejó sola con él, y yo decía, no me quiero quedar sola, él me va a hacer algo, y yo dije, si él me intenta tocar, yo voy a gritar. Y pues así pasó, aquel varón, gracias al Señor, no me tocó. Pero ¿qué me marcó a mí? Mi tía regresó de donde andaba, llevó a su hijo y me dejó sola con él. Y me empezó a hacer preguntas, me dijo que si él me enamoraba, y yo le dije que sí, pero me sentía muy avergonzada, porque ella me empezó como a cuestionar. Y yo era una niña como de 11, 12 años. Y recuerdo que cuando yo le dije que sí, ella me trató mal y me dijo que yo le quería quitar su pareja. Aquellas palabras me dolieron tanto, me llené de más amargura. Y dije, yo la voy a matar cuando yo sea grande, la odio, no la quiero volver a ver. Y todo eso yo me lo callé. Cuando estaba en primero de carrera, yo aprendí a usar drogas. Me quedé 2 años en segundo de comercio, y usted va a decir, ¿y dónde estaban sus papás? Pues mi mamá estaba fuera del país, trabajando mucho para darnos lo mejor. Y resulta que mi abuela se dedicaba a cuidar uno de sus nietos, entonces yo me quedaba sola en la casa, yo no iba a clase porque yo no me quería rozar con nadie, sentía que amargura en mi corazón de ni siquiera que me saludaran. Tenía mucho rechazo en mí, y resulta que empecé a engordarme.
llegué a pesar demasiado y cuando ya me sentí que estaba gorda, mi hermano mayor me decía que estaba fea, que yo no le gustaba. Pero ¿qué pasaba? Había incesto en mi familia. Mi hermano cuando estábamos solos, él se tocaba sus genitales y yo tenía que ver todo aquello. Pero saben, yo lo pude perdonar y entendí que él no era culpable, él solamente fue una víctima. El año pasado que lo tuvimos que enterrar, yo lloré el día que lo enterramos y yo le dije te perdono y te libero. Y recuerdo que el día de que lo estamos enterrando yo vomité, me liberé y entendí que hay procesos en la vida que uno no los elige, pero hay que saberlo llevar. Pues así fue pasando todo, me salgo del colegio, comienzo a estudiar en la nocturna, un desorden, nunca había tenido novio, yo no sabía lo que era una relación formal y comienza un compañero del colegio a enamorarme, a decirme cosas y resulta que él solo me tocaba. El placer de él era tocarme, entonces yo pensaba en ese momento que mi única obligación era darle placer a alguien. Siempre dije desde muy pequeña que yo no iba a ser mamá, que yo no quería ser mamá. Bendiciones, Catalina, que yo no quería ser mamá, que yo no iba a parir y que si paría yo quería ser madre soltera. Pero cada vez que yo decía tener un hijo, mi corazón se llenaba de amargura y yo decía no voy a ser mamá porque no quiero tener los papás que a mí me tocaron. Bueno, pasó el tiempo, entro a la universidad, entré un desorden, yo todo lo que comía lo vomitaba, empecé a adelgazar exagerado, pero resulta que en una de esas etapas conozco una persona que en ese momento él me llevaba como 15, 16 años, era muy mayor que mí, pero ¿qué pasaba? Yo lo quería porque yo no tuve papá, entonces yo decía, él va a ser mi papá, él me va a cuidar, él me va a proteger, y no fue así, bellas, el varón estaba casado, yo no lo entendí, 5 años de relación con aquel varón. Y saben que se volvió a repetir el ciclo de la lascivia. Hasta en ese momento yo no había tenido relaciones sexuales, yo no sabía qué era eso. Y resulta que a aquel varón le gustaba tocar mi cuerpo, me tocaba, se llenaba de lujuria. Pero yo en ese momento no lo entendía. Hasta ahora que conocí al Señor entiendo que yo venía cargando un ciclo de lascivia. Y pues en ese proceso terminó la universidad entre altas y bajas, sacrificios, pleito con mi mamá, porque mi única relación con mi mamá era necesito esto para la universidad, mándame esto, mándame lo otro, pero de ahí no me interesaba si estaba viva, si estaba mal, si le iba bien o le iba mal, no me interesaba en lo personal. Y ella siempre nos recriminaba eso, que nosotros no la queríamos, ¿verdad? Y les puedo decir que en ese momento sí yo no amaba a mi mamá. Para mí era un ser totalmente desconocido, pero ahora sí les puedo decir que Dios ha hecho algo diferente en la relación de mi mamá y conmigo. Entré a la universidad, pero ¿qué pasaba? Yo tenía doble ánimo. Y la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y resulta que yo comencé a pensar si era buena para una carrera, si era buena para otro. Y yo empecé a tener aquel montón de conflictos emocionales. Entro a los primeros periodos a la universidad, me quedé en las clases, me tocó salirme a trabajar y empecé a vivir un proceso de muchas cosas, entre cosas inestables. Y resulta que un día yo dije, no, yo necesito prepararme, yo necesito estudiar, yo necesito ser alguien, porque para mí hasta ese momento, hola Liz, para mí hasta ese momento, para mí valer era tener un título universitario. Para mí ser feliz era tener cosas nuevas, porque así me habían enseñado a mí. Yo era feliz cuando mi mamá nos mandaba encomiendas, cuando nos daba regalos, ¿verdad? Y pues decido estudiar una carrera, me cambiaba, un periodo estudiaba uno, el otro periodo y así me la llevaba. Bendiciones, Mixi. Y empecé a quedar vida inestable, ¿verdad? Y sabe, uno sufre, la gente nos juzga, la gente nos señala, la gente dice esa niña es una burra, esa cipota no quiere nada, no bote el pistón que estudia, pero sabe, hay conflictos emocionales que solo el que los hemos vivido podemos saber lo que pasa. Y no sé ni cómo termino la universidad. Cuando ya voy a terminar una de las carreras me cambio a otra, pero sabe, ahora le doy gracias al Señor porque fue la voluntad de Él. Estudié una carrera donde yo amo. Pero sabe, yo estudié, ¿sabe por qué estudié? Porque mi tía siempre nos decía que nosotros éramos unos buenos para nada, que nosotros éramos aquí, éramos allá, y yo decía, yo no soy una buena para nada, y yo no soy esto, y recuerdo que mi abuela siempre usaba una palabra en mí, me decía, sos una mula, y siempre te va a ir mal en la vida, y sabe, yo me creía aquella palabra. Cuando me gradúo comienzo un trabajo aquí en Choluteca y yo no me dejaba de nadie, así se lo voy a decir. Yo si alguien me decía algo yo le contestaba a dos, siempre estaba de mal humor, siempre estaba de ofensiva.
¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues conozco del Señor, pero ya en ese tiempo yo ya traía una violación. A mí me abusaron. Una persona que yo conocí por medio de internet. Aquel varón era muy mayor que mí. Él me contagió de una enfermedad de transmisión sexual. Y saben, uno de los testimonios que tuvimos en casa de Ana, una princesa se me acercó y me dijo, sabe, yo no puedo ver a alguien enfermo. Y ella oró por mí. Ella ni siquiera sabía qué era lo que yo tenía. Y ella oró por mí. Bendiciones, hermanas. Y yo creí, yo sentía aquella palabra. Empecé un desorden en mi vida. Renuncio a aquel trabajo porque yo no quería nada. Yo estaba llena de amargura, empiezo a comenzar el alcoholismo, comienzo a tomar, comienzo a tener una vida con un varón, con otro, cambiaba de pareja cada 5 días si es posible, pero aquello no me llenaba nada. Pero en ese momento, ¿saben qué quería yo? Yo quería que alguien me honrara. Yo decía que no me sale un hombre para que me quiera y me dé mi lugar, pero sabe, hermosa, cuando usted no se honra, nadie la va a honrar. Cuando usted no se da su lugar, nadie le va a dar su lugar. Y eso yo no lo entendía. Bienvenida, Dani. Nadie podía ponerme en un lugar donde yo ni siquiera me había puesto, donde yo ni siquiera se lo había permitido a Dios. Y comencé aquel desorden, ¿verdad? Entre deficiencias, entre una voz que me decía, matate, mira que no servís para nada. Pero, ¿sabes? Lejos de aquellas paredes la gente me reconocía, la profesional, la mejor. Pero, ¿sabes? Nadie sabía lo que yo guardaba en mi corazón. Nadie sabía de que yo traía un abuso sexual. Nadie sabía de que yo tenía un rechazo, donde yo me odiaba a mí misma. Más cuando me decían, te pareces con tu mamá. Eso era como que me dijeran una ofensa grandísima en ese momento. Pues resulta que en una de esas ocasiones conozco a otra persona por internet y aquel varón, yo quiero que él me dé mi lugar, pero aquel varón no fue así. Aquel varón, yo le invito a pasar a mi casa y sabe, ese fue un día donde Dios rompió todo. Y resulta que en el momento que vamos a iniciar la intimidad, aquel varón me dice que no confíe en mí porque yo soy una mujer de la calle. Bienvenida, Keila, que yo soy una mujer de la calle, me dice que cómo va a confiar en mí. Yo sentí como que algo se me destapó de mis ojos y de mis oídos y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me he convertido? Yo no soy así. ¿Por qué? Porque yo había conocido ya al Señor y no era la vida que yo quería para mi vida. Y empecé a juzgarme y yo dije, no más. Pues al día siguiente yo había escuchado hablar de fraternidad y me dispuse a ir al capítulo. Y recuerdo que cuando yo entré que por aquella puerta, aquellas mujeres me abrazaron y yo así como que, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas? ¿Por qué? Porque en mi mundo nadie me daba un abrazo, en mi mundo eso era de gente rara, peor darme un detalle, ¿verdad? Y resulta que yo comencé aquel desorden y empecé a ir a fraternidad y desde aquel día yo no me aparté. Yo empecé a conocer más de Dios, pero algunas princesas me decían, Karencita, te teníamos miedo cuando llegaste, porque realmente solo el que me conoció del pasado puede saber quién era Karen Zelaya, una mujer amargada, egoísta, egocéntrica, muchas cosas. Y pues de ahí me sacó Dios. Pero ¿qué pasó? Yo me afané demasiado el trabajo, yo me metí en deudas por desobediencia, yo hice muchas sociedades donde Dios dijo que no. Dios usó mujeres de Freenet y yo siempre hacía lo que yo quería. ¿Por qué? Porque yo creía aquella palabra que yo era una mula, ¿verdad? Y resulta que comencé sociedades que me dejaron en quiebra, ¿saben, hermosos? Después de yo dormir en una cama king size, después de tener lo mejor, llegué a tener una unipersonal sin patas. Perdí todo lo que yo tenía porque yo trabajaba y yo pensaba que comprar lo mejor era lo mejor. Y pues el que se enaltece, dice la palabra, será humillado. Después de tener, porque yo compraba el montón de comida y lo regalaba, y llegar a un punto donde yo llegara a mi refrigerador y no tener ni agua, el ego me dolía y empezaba a llorar. Yo decía, qué barbaridad, y empezaba a juzgarme, empecé a vender mis cosas y así fue. Entonces, pero Dios puso una persona, una amiga que ahora es fraterna, y esa persona se venía de su casa y me traía bolsas de comida, pero cuando esa princesa me daba algo, para mí era una ofensa. Yo me molestaba con ella, yo la rechazaba porque era como el ego, porque yo no, para mí yo no tenía necesidad. Y así pasa cuando usted se cree superior o usted cree, entonces usted no ocupa a nadie, pero ahí es donde Dios trata con uno. Y pasó mucho tiempo, sí, y les puedo decir que para honra y gloria del Señor he ido progresando. Sabe, no es fácil, tengo 36 años, no tengo una familia y muchos momentos uno se llena como de frustración. Pero sabe, ¿cuándo ocurre eso? Cuando usted se desvía del propósito. Yo comencé a trabajar por lo que a mí me pasó de los negocios y empecé a trabajar para pagar deudas y me afanaba. Trabajaba de lunes a domingo, me olvidé de Finet, me olvidé del servicio
Y sabe, empezaron a venir en mí el espíritu de pornografía, el deseo de ver pornografía, el deseo de masturbarme, el deseo de tener pareja, y empezó aquel desorden, el deseo de tener un hijo, cuando yo le había prometido al Señor que yo no iba a ser madre soltera. Y pues así el Señor, y sabe, todos los procesos que Dios permite es para bien. Bienvenido Marvin, bendiciones, lo queremos mucho. Y empezó aquel desorden, empezó a quedar amargada, Karen que todo el tiempo andaba de mal humor, aquella Karen que ya después grosera para hablar. Y yo decía, Karen, ¿qué te pasa? Vos no sos así, Dios te sacó de eso para hacer cosas mejores. Y saben, Dios es tan fiel. Un día de eso yo iba a uno de mis trabajos y yo le hice hasta una mala seña a un señor, y yo me dije, ¿qué te pasa si vos no sos así? Y realmente entendí que lejos de Dios no podemos estar. Cuando usted se deja de congregar, cuando usted deja de leer la palabra, cuando usted deja de leer la palabra y de dedicarle tiempo al Señor, su mundo se va a venir abajo. Yo empecé un desorden y me sentía que asfixia. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Y saben que el día domingo de esta semana yo ya le había hablado a alguien de confianza de lo que me estaba ocurriendo. Y este domingo yo miré pornografía y pues sentí placer, pero yo sabía que eso no estaba bien. Yo sabía que eso es pecado. Y resulta que el Señor me puso que hablara con ciertas bellas de fraternidad. Y yo empecé a platicar con ellas en un grupo. Yo me desnudé, o sea, emocionalmente. Yo les dije, cipotas, estoy haciendo esto, me pasa esto. Y esas bellas me hablaron con palabras de amor. Esas bellas en ningún momento me juzgaron, al contrario, me levantaron, me dieron palabras de ánimo y me dijeron, Karen, todo va a estar bien. Karen, es momento de continuar, hay que leer la palabra. Y empecé yo a toaqueo, ¿verdad? Bendiciones, Isabela. Claudia, ¿cómo está? Y empecé aquel desorden en mi vida, y quiero decirles que para honra y gloria del Señor ya tengo que una semana de estar ayunando, de estar buscando la presencia del Señor, y saben, es lo mejor. Y el Señor me daba una palabra muy hermosa en Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y saben, nosotros podemos fallar. Nosotros podemos desviarnos del propósito de Dios, pero cuando usted está bajo decreto de Dios, el Señor la va a buscar donde sea. El Señor va a incomodar su corazón. El Señor le va a recordar de dónde lo sacó. Alguien me decía, no sé cómo se ponen a contar su vida privada. No es fácil estar en una cámara y decir lo que a uno le ha sucedido. Eso es de valientes. Pero sabe, cuando usted reconoce que el único que la pudo haber sacado de ahí es el Señor, usted no va a sentir vergüenza. Al contrario, usted va a hablar de las maravillas que el Señor le ha hecho en su vida. Y solo les puedo decir es que si usted está alejado, pues vuelva al camino, vuelva a redil, no se juzgue. El único que nos puede juzgar es Dios. Y sabe, entendí que entre más me alejo de Él, más lo necesito. El Señor fue tan fiel. El Señor ha hecho tantos milagros en mí. Con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, no ha habido un día donde yo no trabaje. Imagínense que hoy tuve que cancelar pacientes de la tarde para poder estar con ustedes. Y no ha habido un día donde yo no diga, el Señor no me sorprendió. El Señor no dio lo mejor de Él para mi vida. He trabajado toda la semana en uno de los trabajos donde yo no estoy laborando. En los dos lugares yo trabajo con equipos de fútbol. Ellos me pagaron sin ni siquiera trabajar. Y sabe, eso solo lo hace el Señor. Usted puede hacer muchas cosas, usted puede hacer miles de cosas, pero cuando usted tiene propósito, la palabra dice que todo lo que en nuestras manos toquen prospera. Así que usted créalo. Si el Señor me ha sacado a mí de ahí, ¿qué no puede hacer con usted? Si el Señor me dio sentido a mi vida, ¿qué no puede hacer con usted? Va a caer, sí, la palabra lo dice. Si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo va a levantar. Si hay momentos que usted sienta que está mal, que anda de caída, pues agárrese de esa palabra y crea que el Señor tiene cosas grandes para su vida. Tal vez muchas familias están pasando por problemas económicos, están desesperados, pero sabe, al inicio de esta pandemia, yo hablaba con mis vecinas y yo me afanaba y yo al inicio me puse hasta como irritada, pero ahora he entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que nosotros somos hijos de luz, que nosotros tenemos que hablar las maravillas que Él hace y poner siempre la mirada en Él. La gente se ríe porque yo salgo todos los días a la calle y nunca me ha parado la policía. Yo solo digo, Señor, yo ando trabajando, yo ando haciendo lo que tú me has mandado. Y cada vez que yo voy donde uno de mis pacientitos, yo oro por él. Ahora he intentado buscar más de la presencia del Señor. Porque sabe, por muchas veces que usted ande mal, el Señor siempre lo va a usar, porque la honra y la gloria es para Él.
Y el Señor ha sido tan fiel, sabe que hace como 3 meses, en el mes de enero, yo le oraba a Dios por un carro. Y en mis cuentas no había posibilidad de tener un carro por las deudas que ya les mencioné anteriormente. Y un domingo yo iba de viaje a trabajar, me tocaba ir lejano, y yo le dije al Señor, estoy cansada, ya no quiero andar a pie, ya estoy asqueada, ya no quiero esto, si ni siquiera sabía ni manejar. Bueno, eso se quedó así, yo solo pedí y eso pasó. Pues para la honra y gloria del Señor, el día siguiente yo llego a mi trabajo y entonces mis compañeros me empiezan a hacer preguntas y vino uno de ellos y Dios le puso en su corazón que me honrara y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Y él me dio unas opciones que ustedes se quedan sorprendidas. Yo estoy en central de riesgo por haber prestado una tarjeta de crédito y sabe que a mí me otorgaron un préstamo. No me pusieron ninguna traba y para la honra y gloria del Señor tengo el carro. Ya aprendí ando por a donde yo quiera ir. Ando haciendo mi trabajo más en estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando usted le cree a Dios, el Señor va a hacer la obra y el Señor va a hacer el milagro. El Señor siempre pone personas de bien en mi vida. Hay personas que soy agradable sin ni siquiera conocerme bien. Y a veces digo yo, si me hubiesen conocido realmente quién era Karen Zelaya hace 2 años, realmente no creo que todavía me quisieran. Pero sabe, de lo más vil y menospreciado del mundo vino el Señor. Por ellos vino por usted, vino por mí. ¿Para qué? Para que avergoncemos a los sabios, dice la palabra. Para que entendamos que lejos de Dios nada podemos hacer y que hay un mañana, con Dios hay un mañana, con Dios no hay mañana, con Dios hay preocupación, sin Dios hay preocupaciones, limitaciones, pobreza, va a venir de todo. Bendiciones, Martita. Pero sabe, con Dios hay esperanza. Podrán venir tribulaciones, podrán venir problemas económicos, podrá venir abandono en su vida, pero el Señor la va a honrar. La relación con mi mamá es súper, nosotros hablamos, ella me escribe, me pone memes. Mi hermano menor, nosotros no nos tolerábamos y ahora él está fuera del país y él me escribe, yo le escribo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, realmente solamente es Dios. Y a veces nosotros queremos presionar la voluntad de Dios, pero Él va a llegar en el tiempo perfecto, hermosas. Así que yo solo le puedo motivar que le crea a Dios, que le crea al Padre y sobre todo que no nos olvidemos del servicio, porque yo me olvidé del servicio. Yo me afané tanto por trabajar que lo que menos me acordaba era ir a servirle al Señor. Pero sabe, este es el momento, Dios nunca llega tarde. Y yo solo digo, Señor, dame aquella sequía cuando yo iba al capítulo donde yo invitaba a uno, invitaba a otro. Yo sé que este es el momento y la situación actual no va a ser permanente, sino que nos va a dejar una gran enseñanza, como dice Romanos 8:28. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y recordemos que todo lo que hemos vivido en esta vida es para bien, es para propósito. Es porque el Señor quiere mostrar su gloria, porque Él no comparte su honra y su gloria con nadie, hermosas. Y ahí donde usted está, pues vamos a orar por esas peticiones. Vamos a clamarle al Señor, pero siempre y cuando sea su voluntad. Muchas veces nosotros queremos nuestra voluntad. Les quiero contar que antes de finalizar, yo tenía se puede decir una obsesión con una pareja que yo tuve, con el cual yo me iba a casar y por cosas de la vida pues no pasó. Y yo estaba tan atada a él, 6 años y yo esperando por él. Cada vez que él aparecía mi corazón se aceleraba, se imaginan ustedes. Y sabe, muchas veces mi corte me decía, corte eso, hay ligaduras que son necesarias cortar. Muchas veces nosotros queremos estar atadas a un pasado que solo nos trae dolor. Y la palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade en ella tristeza. Y cuando algo a usted le traiga tristeza, hermosa, no viene de Dios. Porque Dios no quiere nada que nos pueda dañar. Y cuando Él nos disciplina, Él nos muestra el porqué y el porqué de los procesos. Así que si usted ve que me está viendo aún no se ha casado, como yo no he tenido una familia, pues créale al Señor. Yo le digo, Padre, si es tu voluntad, bien, y si no, pues también, Padre. Pero mi corazón tiene paz. Y yo sé que Él va a mandar la persona idónea, la persona correcta, porque a veces de tanto afán nos desviamos y empezamos a buscar donde no debemos de buscar, y en Dios no se busca, en Dios solamente se encuentra. Entonces, hermosas, a cada persona que está pasando un proceso económico, usted si está un paciente enfermo con alguna discapacidad, ahí donde está, yo sé que el Señor va a hacer el milagro, el Señor va a hacer la obra. Si usted tiene miedo de perder su trabajo, hermosa, créale al Señor. Y cree esa palabra que dice que nunca va a escasear el aceite, el trigo y la miel. Al contrario, vamos a tener abundancia para darle a otros, no solo para nosotros.
Y recuerde siempre esta palabra, que el que presta rico, a Dios le presta. El que le da al pobre, a Dios le presta. Entonces usted, cuando encuentre una persona y sepa que tiene necesidad, siembre. Porque todo lo que nosotros sembrar, eso vamos a cegar. Pero si usted siembra egoísmo, si usted siembra maldad, si usted siembra solo lo que usted quiere, eso va a cegar. Así que les amo, Dios me les bendiga. Y sabe, cada día es un milagro más, cada día es un testimonio más, cada día es un propósito más. Y mientras hay vida hay esperanza, dice la palabra. Así que mis hermosas, que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que el Señor les conceda cada uno de los anhelos de su corazón. Y si pueden escribir sus peticiones, pues bien, y si no, pues vamos a hacer una oración final. Una oración donde sea el Espíritu Santo tocando sus vidas, tocando sus corazones. Y sabe, a veces nos afanamos porque no se conectaron tantos. La verdad es que la palabra va a ir sembrada donde Dios quiera que sea sembrada. Y todo va a salir para bien. Así que ahí donde usted está, vamos a declarar la palabra sobre su vida. Vamos a declarar promesa y vamos a declarar victoria. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias por estas princesas, Señor. Te damos la honra y la gloria a cada una, Padre, que pudo compartir en esta tarde, Señor. Y declaramos, Padre, que vienen mejores tiempos. Declaramos que el tiempo de la victoria ha llegado y que los hijos de Dios no vamos a ser tocados. Al contrario, vamos a ser probados para ver dónde está nuestra fe. Aumenta la fe, Padre, de cada princesa, de cada capítulo, Señor, y que viene algo sobrenatural, viene llenura. Viene de todo, Señor, porque este es el momento para que el pueblo te clame y te reconozca, Señor, como su único salvador de su vida, Señor. Bendiciones, Mercedes, dice el Señor, que nada está perdido, dice Mercedes el Señor, que muchas veces te has preguntado del por qué, dice el Señor, pero este es el momento, dice el Señor, de encontrar la verdad. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y serás libre. No es necesario, dice el Señor, Mercedes, que estés tocando puertas donde Él ya cerró. Porque lo que Él tiene para tu vida, dice el Señor, no añade tristeza. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por cada anhelo cumplido en nuestros corazones, como en cada princesa, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ahí donde usted está, haga una oración de fe. Y usted va a preguntarnos, pero ¿por qué estamos haciendo una oración de fe? ¿Sabe? Dice en Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón, vamos a ser salvos. Y yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Así que ahí donde usted está, repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermosa, esto fue todo de mi parte. Sigamos adelante, Yulisa. Es momento de cicatrizar heridas y es momento de continuar. Bendiciones, Evelyn, bendiciones a cada una y que el Señor me les bendiga. Y recuerden siempre que Dios no es religión, es relación. No importa la iglesia donde usted se congregue, lo importante es la relación que usted tenga con el Padre. No se afane por agradar al mundo, solamente agrade a Dios y agrade su corazón. Así que María Guadalupe, le amamos, le bendecimos y que el Señor me les bendiga y estaremos pronto en contacto. Y sabe que las damas de Capítulo Centro estamos para orar. Las peticiones nosotras las hacemos los días sábados a las 5 de la mañana, así que si usted tiene una petición, publíquela, escríbala y nosotros vamos a estar orando por esa petición. Chao, que el Señor me les bendiga, les mandamos un abrazo virtual y sobre todo nunca se olvide que podremos fallar, el mundo nos podrá criticar, el mundo nos podrá señalar, pero cuando usted tiene propósito su vida va a ser diferente. Y yo pues miren, un año de no compartir testimonio y el Señor dio la orden que era momento de regresar. No estaba muy llevadera, estaba así como ¿qué digo? ¿Qué hago? Pero sabe, Dios siempre va a poner las palabras en nuestra boca, esas palabras necesarias. Bendiciones, Marinela, bendiciones, Besamara, en el nombre de Jesús. Sabe que muchas veces creemos que todo se perdió, muchas veces creemos que hay un rechazo. Besamora, hay un rechazo y usted cree que muchas veces tratamos de agradar a todo el mundo por hacer que nos acepten. Pero sabe, usted no necesita agradar a nadie.
Dios va a poner las personas indicadas, Dios va a poner amistades de reino, Dios va a poner todo en su orden, y ese trabajo Dios lo va a poner en orden porque Él es un Dios de orden. Así que bendiciones hermosas, que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde y me les cubra. Y declaramos que en su casa no va a hacer falta nada, al contrario, esa casa va a ser de bendición, y que cada vez que alguien llegue sienta la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Bendiciones, amén.